Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal, mi nombre es Wilson. Quiero mostrarles un poquitito lo que es el trading, lo que he estado haciendo este último tiempo. Soy un trader novato, estoy aprendiendo a operar en la bolsa de divisas en Forex, ¿ya? Y un commodity que es el oro. Quiero mostrarles un poquitito cómo es mi operativa. Vamos a ver en este video cosas teóricas. No vamos a ir directamente a alguna operativa, de aquí en adelante se va a hacer así. Y este canal se va a tratar generalmente de esto, se va a tratar de trading, de un poquitito de mi vida, algunos otros tipos de enseñanzas con respecto a inversión. Fascinante el mundo de las inversiones. Entonces, como es importante y para mí esto es una información bastante de valor, me gustaría que lo tomaran bastante profesional. Y eso, espero les vaya a gustar el video, así que vamos a ir directamente a explicar un poquitito cuáles son las herramientas que utilizo para entrar al mercado de Forex y operar pares de divisas y el oro. Estamos viendo aquí en pantalla varias páginas que tengo acá arriba lista. Son páginas, por lo menos estas 4 que están acá en medio, son páginas de broker. Yo no voy a aconsejarle algún broker, son solamente unos que yo he investigado. Ustedes tienen que investigar, tienen que ser broker que estén bastante regulados en buenos países, ya con una o dos o tres regulaciones en distintos países. Por ejemplo, este australiano. Tengo otros acá que son, por ejemplo, estadounidense, Pepperstone, IG y Light Finance, que es el que yo utilizo. Solamente utilizo Light Finance porque me deja depositar poco dinero, 10.000 pesos chilenos. Y IG Broker es inglés, Pepperstone es estadounidense y C-Market es australiano. Son muy buenos países de regulación. Así que si van a utilizar algún broker, que por lo menos esté regulado en buenos países. Broker se refiere a una institución, página, plataforma, como quieran llamarlo ustedes, donde nosotros vamos a ingresar nuestro capital, nuestros fondos para poder invertir en bolsa. O sea, el broker nos ayuda a entrar en la bolsa. Nosotros no tenemos que estar yendo a ningún lugar físico, ni a Nueva York, ni aquí a la bolsa chilena, porque yo soy chileno, para poder invertir y ver los numeritos en las pantallas gigantes. Nosotros lo estamos viendo ahora en el computador y esa es la facilidad que tiene un broker. Vamos a depositar dinero cuando estemos listos. Cuando no estemos listos y vamos a practicar como yo lo hago, podemos tener unas cuentas demo o también podemos hacerlo directamente en una página que yo tengo aquí arribita. Es importante que ustedes lo entiendan. Para entrar, para hacer alguna inversión, es importante saber lo que tú estás haciendo. No puedes invertir en algo que no conoces, no puedes invertir en algo que no lo has practicado, que no tienes la experiencia por lo menos suficiente para comenzar con dinero real. Así que el broker te ofrece una cuenta demo, todos los brokers creo que las tienen, para que tú puedas practicar. Obviamente la cuenta demo puede tener 10.000, 20.000 dólares, si tú sacas la cuenta en dólares, pero no es lo que uno generalmente va a depositar desde un principio, que puede ser bastante poco dinero. Yo por lo menos lo empecé a hacer en demo, cuando empecé a ver cómo se movía el mercado. Deposité 10.000 pesos chilenos y de ahí en adelante lo fui manejando de esa manera. Después de 6 meses, 7 meses, yo creo que estoy listo como para poder explicarles un poquitito cómo es mi operativa. El video se va a hacer un poco largo porque tengo que explicar bastante. Son 6-7 meses de este tipo de operativa y son 2 años desde que conozco algo del trading, porque antes hacía opciones binarias, que la verdad no es igual a lo que hago ahora, que es Forex. Creo que tengo unos videos de unos meses anteriores donde me metí un poquitito a lo que era operar en Forex, un poco, pero no lo había tomado tan en cuenta como lo tengo tomando en cuenta hace unos 6-7 meses atrás. Entonces, ya dicho eso, es una explicación pequeña. La verdad es que decidí grabar este video para poder tener un historial desde un comienzo y demostrarle a todos que desde cero se puede empezar a aprender algo de inversión, por lo menos trading, que cuando tú compras acciones también estás haciendo trading. Todos hacemos trading en todo tipo de cosas. Trading en inglés es comerciar. Cuando nosotros vendemos, compramos algo, estamos comerciando, y esto es de la misma manera, solamente que vamos a hacer distintos tipos de mercados. Pueden ser activos como por ejemplo acciones, comprar acciones de una empresa en la cual tú compras y tienes que vender en algún momento para obtener esa ganancia. Acá lo que nosotros es compramos cuando está barato, vendemos cuando está caro y aprovechamos los beneficios, ya sea en la compra hacia la alza o en la venta cuando es hacia la baja. Podemos aprovechar esos movimientos y apalancarnos con algunos dólares para poder subir nuestras cuentas. Como les decía, el broker entonces es la plataforma que nos va a dejar ingresar al mercado. Es importante que estén reguladas porque vamos a depositar dinero real en esas cuentas cuando estemos listos. Es importante. Recuerden que no es un consejo de inversión, el capital de todo está en riesgo, para que no me echen la culpa después. Ustedes tienen que investigar. Yo utilizo Light Finance, que sería esta página. Acá nosotros creamos una cuenta, sea la demo, sea la real,
y no está regulado tanto como, si no me equivoco, como los otros brokers que son de más prestigio. Por ahí también existe AvaTrade, Tickmill, hay varios, pero por lo menos lo que yo he investigado son Pepperstone, que me gustaría igual tener, EasyMarket, que me gustaría tener, y Light Finance, que puedo depositar acá en Chile 10.000 pesos y $50, de ahí en adelante. No sé los demás países de Latinoamérica, no tengo idea, así que ustedes tendrían que investigar si es que se puede. Light Finance yo voy a tener solamente poco capital hasta que los vaya conociendo un poquitito más. Ya EasyMarket se puede de $200 hacia arriba, si no me equivoco, tiene buen apalancamiento, dice acá que es de 1 a 1000. Mientras más grande sea este numerito, más apalancado tú puedes estar. Puedes tener $50 y puedes abrir una operativa en margen de 2 o 4 dólares, o sea, fácilmente. $4, $2, el margen corresponde a lo que tú le vas a depositar al broker como garantía. Si tienes $100 y tu margen puede ser de $50, vas a poder abrir una nueva operativa solamente con un margen de 50, no mayor a eso. No se podrá abrir otra operativa. ¿Por qué? Porque ya tiene un margen de 50 utilizado con una operación y te quedan 50 para hacer. Si tú te pasas en el margen a 52, no te va a dejar abrir la operativa. Tienen que verificarlo también en cada broker. Si tú quieres utilizarlo en el celular fácilmente, existe una plataforma que se llama MetaTrader. Ya, MetaTrader se enlaza directamente con los brokers. Tú colocas la clave, tú colocas el ID de cuenta, por ejemplo, en MetaTrader, de la cuenta que tú abriste en broker, y se van a enlazar directamente. Entonces tú en el celular puedes, por ejemplo, yo tengo una operativa abierta en MetaTrader en el celular, y eso hace que yo no esté ingresando y saliéndome del broker a cada cierto tiempo. Entonces esas son las plataformas que nosotros utilizamos para poder ingresar al mercado. Yo acá quería explicarlo un poquitito en esta página, que la tengo desde un principio. TradingView se puede utilizar gratis, no es necesario comprar una cuenta. Tú puedes ingresar gratuitamente, hacerte una cuenta y puedes tener dos pestañas en la cual puedes revisar activos. Por ejemplo, acá si tú quieres comprar acciones de Tesla, puedes revisar Tesla, a qué precio está, en qué precio está, cuál es el gráfico que lleva. Podemos revisar distintas temporalidades como 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 15 minutos de cada movimiento del precio. Cada cosita que ven acá roja y verde son velas japonesas. Las verdes yo las tengo configuradas alcistas, las rojas las tengo configuradas bajistas, y las temporalidades de cada vela, o sea, el tiempo transcurrido de una de esas velas, está acá arriba. O sea, ahora estamos en la temporalidad de 1 hora. Tenemos la temporalidad diaria, 4 horas, 2 horas, 1 hora. Entonces cada vela equivale a esa temporalidad, o sea, dentro de ese movimiento que hubo acá hay 1 hora. Si crea esta vela, ¿ya? Las velas tienen mechas, tienen cuerpo. Ya no quiero explicar tanto el tema porque lo más probable es que la gente que conozca el trading obviamente lo sabe. Que no indaguen un poquitito más, pero hay patrones de velas, hay velas con mechas, cuerpo, doji se llaman algunas, otras se bañan envolventes, por ahí algunos patrones de velas, y que nosotros vamos a utilizar más adelante también. Entonces, en este buscador de arriba de TradingView nosotros podemos utilizar cualquier, por ejemplo Apple. También está la acción, el precio de Apple, y uno puede analizarlo acá cómo va subiendo, va bajando, en qué momento podemos comprar, ya que las acciones generalmente se compran. Entonces, por ejemplo, acá vemos que está barato, tuvo un movimiento bastante fuerte, esperamos que el precio llegue aquí y podemos comprar en esa instancia. Por ejemplo, no hay para qué comprar tan caro. Ahora está a $192 la acción de Apple, por ejemplo. Y así podemos ir analizando algunas acciones, por lo menos algunos stocks. Y también en Forex podemos también analizar lo que vamos a ver, por ejemplo, el CHF-USD, que es el oro contra el dólar. Y así vamos viendo en TradingView cuáles son los activos, los pares de divisa y algunos stocks, algunas compras de acciones, algunos commodities como este, que es una materia prima, el oro contra el dólar. Y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el oro no es comprarlo, vamos a utilizar solamente el movimiento del oro para poder apalancarnos y operar a la baja o a la alza. Entonces, para hacer un poquito más rápido este video, quiero explicarles cómo se mueve el mercado en ese sentido. Tenemos movimientos al alza, tenemos movimientos laterales que son de rango, y tenemos movimientos a la baja. Acá el tipo de operativa que yo trato de realizar, porque me ha costado mucho, es ir en tendencias. Acá tenemos la tendencia alcista. Si se dan cuenta, el precio va subiendo siempre y va formando
este mínimo es más alto que el anterior, el otro mínimo es más alto que el anterior, el otro mínimo es más alto que el anterior, y lo mismo pasa con los altos o los máximos. Este máximo es más alto que los anteriores, este es más alto que el anterior, este es más alto que el anterior y este es más alto que el anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez vamos formando, por así decirlo, un acordeón alcista. Acá tenemos un acordeón lateralizado que se llama acumulación. Esto generalmente también se da bastante en el trading, en cualquier tipo de temporalidad, igual que la tendencia alcista y la bajista. Depende de qué tipo de inversión vayamos a hacer. A corto plazo las inversiones son como menos de un año, pero en el trading, en el forex se dicen muy scalping a corto plazo o intradía, son dentro del día o minutos o horas. Entonces eso también son inversiones a corto plazo. Entonces les explicaba que nosotros tenemos tendencias alcistas que las vamos a aprovechar. Acá las acumulaciones no deberíamos operar, pero yo a veces igual intento hacerlo para ir manejando también todo tipo de movimientos del mercado. Y tenemos las operativas también que son bajistas. En la bajista tenemos un alto, es un alto más bajo que el anterior. Acá lo mismo, este es más bajo que el anterior y consecutivamente hacia abajo. Y el mínimo es más bajo que el anterior. Este mínimo es más bajo que este que está acá es más bajo que el otro y este que está abajo es más bajo que el otro. Entonces estamos formando una tendencia bajista, ¿ok? El mercado se mueve de esa manera: tendencia alcista, acumulaciones o rangos lateralizados, movimientos que no tienen una tendencia, que no sabemos si van a ir hacia arriba o hacia abajo, y tenemos la tendencia bajista. ¿Dónde vamos a operar nosotros? En las zonas de impulsos que se llaman, que son las que estoy marcando yo acá abajo. Ahí vamos a comprar y vamos a vender en estas zonas fuertes de impulso, que también se llaman impulsos, de acá arriba. ¿Por qué impulsos? Porque es lo más largo. Cuando tenemos una tendencia bajista, este es el origen de nuestro impulso fuerte. Tenemos un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Lo mismo sucede en la compra: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y vamos con otro impulso formando una tendencia alcista. Acá no sabemos cuáles son los impulsos y los retrocesos porque está lateralizado. Entonces nosotros vamos a utilizar las tendencias generalmente porque son las mejores, son las que tienen los impulsos más largos. Acá nosotros vamos a intentar comprar cuando veamos alguna confirmación. Eso lo vamos a ver en los próximos videos. Pero la idea es esa: comprar en las zonas más baratas porque está bajo el precio. Acá está caro, acá está barato. Y acá se demuestra el precio. Cada vez, mientras más bajo el precio, está más barato que uno de acá. 24.95 y acá 24.60. Está más barato abajo. Acá el precio cotizó barato. Tuvo una confirmación donde hubieron instituciones que metieron dinero, porque esa es la operativa que yo realizo. Yo me añado a las instituciones que tienen dinero. Cuando veo un potencial de subida, trato de entrar en esa posición. Acá lo mismo. Tenemos el impulso, vemos que pasó el anterior y vamos a buscar una zona en la cual por lo menos tengamos una referencia para ir en compra. ¿En qué sentido? Acá cotizó el precio a 24.69 que aparece en el lado derecho. Acá vino a cotizar casi al mismo precio, hubo una confirmación y entramos en compra para llegar allá arriba, por lo menos a este máximo. ¿Hasta dónde llegaríamos con compra? Hasta esa, partiendo desde acá. Y hasta esta, partiendo desde acá. Parte nuestra compra y llegaríamos por lo menos con una operativa hasta acá. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra compra finalizaría en esta zona aproximadamente y obtendríamos beneficios cuando compremos. Lo mismo pasa con las ventas. Acá tenemos un impulso fuerte, vamos a esperar el retroceso que llegue a una zona importante. Puede ser confluencia también, por ejemplo esta es una confluencia. Esto que yo marqué es confluencia. El precio cotizó anteriormente acá, vino a cotizar nuevamente en esta zona, casi al mismo precio, confluencia y subió. Lo mismo puede suceder en las ventas. Puede llegar a una zona de confluencia, por lo menos acá, que este fue el último mínimo, y aquí nosotros estaríamos vendiendo, generalmente se representa con rojo. Estaríamos tratando de confirmar acá si hay una ida fuerte, en temporalidades por lo menos un poquito más alta, y estaríamos vendiendo hacia abajo. Entonces el mercado se mueve de esa manera. Yo les podría hablar mucho sobre algunos conceptos en dónde comprar, dónde vender, pero que teóricamente se deben hacer,
pero daría mucho para este video, entonces trato de hacerlo así, a la rápida. Compramos entonces en zonas que está barato. Acá está un poco más barato, de hecho el precio podría llegar al 100% del movimiento acá abajo. Y podríamos comprar de hecho desde ahí, desde acá abajo nuevamente, o podría ser también en un toque un poquito más arriba, o al 80% de nuestro descuento. ¿Por qué digo 80? ¿Por qué digo 50% por ejemplo? Porque después de un impulso grande a la alza o a la baja, tenemos un descuento, un retroceso del precio. Subió fuerte, lo que nosotros vamos a buscar es que el precio vuelva nuevamente a la zona o un poquitito más arriba a buscar un descuento. ¿Ya? Eso se hace para ir nuevamente, para que las instituciones nuevamente metan dinero y nosotros nos añadimos a eso. Generalmente se llama concepto Smart Money. ¿Ya? Puede existir un ICT, puede existir un Smart Money, pueden haber comprar al 50%, al 80%, que también es Smart Money, que se le llama de esa manera, y esas son instituciones que meten dinero. Entonces nosotros nos añadimos a eso. Y donde nosotros vamos a buscar las ventas serían en zonas obviamente importantes para ir a la baja y serían los comienzos de nuestros nuevos impulsos. Por eso es importante entenderlo. Comienzos de nuevos impulsos. ¿Cómo lo puedo demostrar? Si me voy acá al mismo gráfico directamente, en el gráfico tenemos tendencias alcistas y tendencias bajistas. El gráfico está totalmente en macro tendencia, que son 1 hora, 2 horas, 4 horas. Tenemos una tendencia alcista bastante lógica. Si se dan cuenta, el precio va subiendo siempre. Aún así tiene algunos retrocesos. El precio sube, sube, sube. Aquí ya está haciendo un cambio, un pequeño cambio de retroceso. Aún así vino una zona importante y siguió subiendo. Hizo nuevamente un cambio y siguió subiendo. Zonas evidentes donde el precio puede subir, puede ser ahí. Una zona que de acá subió bastante. El precio llegó a esa zona y subió. Aún así mantuvo una tendencia bajista en esta zona. Si se dan cuenta, aquí está bajista. Pero acá el precio está alcista. Y acá el precio nuevamente está alcista. Si yo me voy a una tendencia o sea, a una temporalidad de 4 horas, me doy cuenta que aquí tengo un impulso grande, un retroceso, un impulso grande. Y dentro de esas 4 horas, en la temporalidad de 1 hora, marcamos esto de acá abajo. Entonces, dentro de la temporalidad macro o temporalidad grande, existen movimientos de temporalidades pequeñas que también van al alza, igual que esta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Vamos a analizar en gráficos grandes cuál es la tendencia macro, en qué posición se puede encontrar el precio, y de ahí vamos a ver que dentro de la semana, qué es lo que puede hacer el precio. Si el precio me muestra que dentro de una semana o 2 semanas está bajista porque está haciendo un retroceso en macro, como este de acá, en algún momento el precio la próxima semana quizás podría ya comenzar a subir nuevamente porque ya llegó a nuestro retroceso que estábamos esperando en un gráfico grande, ¿cierto? Si yo me voy a 1 hora, me fijo totalmente, por ejemplo, en la última tendencia que tiene el precio. Esta de acá no es la última tendencia que tuvo el precio. ¿Cuál es la última tendencia que tuvo el precio? Es esta, de aquí, acá arriba. ¿Cuál es la que yo debo seguir operando por condición obvia? La última tendencia, que es esta. Esta es la tendencia más cercana, no esta de acá. Entonces, yo debería seguir en temporalidades menores, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, compras a la alza en posiciones importantes. Si acá yo les mostré que el precio tenía un alza, un retroceso y un alza, ¿en qué estaríamos ahora? Estamos en un alza. Obviamente el precio ya llegó a mi último máximo que tuvo anteriormente. En macro ya llegamos a nuestro último máximo. ¿Qué puede hacer el precio ahora? ¿Estará buscando un retroceso nuevamente? Estamos, de hecho, en el oro en este momento estamos en una posición en que está bastante caro. Nunca había estado así. En esta instancia el oro está en 24.26 y nunca había estado en ese precio. Historialmente, así, hasta el 2015 creo que. Algo así, no estoy muy seguro. A ver, claro, el oro está bastante caro. Acá en el 2020, 2019 el oro nunca había llegado a este precio. Entonces está bastante caro. Podemos tener una baja sustancial hasta un movimiento, no sé, digamos ustedes acá abajo. Entonces puede que exista ese retroceso fuerte, puede que no exista.
Pero lo que nosotros hacemos en el intradía y en el scalping es seguir la tendencia más cercana que tenemos. Si hace un cambio lo hará y perdemos la operativa, está bien. Ya por lo menos después de esa operativa nos podemos dar cuenta que a lo mejor el precio está haciendo un cambio de tendencia. Porque tiene que existir un cambio de tendencia para hacer el movimiento en contra. Acá abajito hubo un cambio de tendencia en algún momento para ir después a la alza. Acá arriba hubo un cambio de tendencia para ir a la baja, en retroceso. Entonces, estamos realmente en un impulso de una hora. Yo me fijo generalmente en una hora, en qué tendencia tengo anteriormente. Acá la tenemos alcista. Nuestro primer comienzo de tendencia fue este. Acá tuvimos una zona que vino a ser relativamente cotizada por lo que sucedió más adelante. Yo le estaba haciendo los dibujos a ustedes ahí que el precio subía y bajaba, subía y bajaba cuando estaba en tendencia alcista. Acá yo noto que el precio pasó estos máximos, pasó los de acá, entonces se está haciendo un cambio de tendencia. Aquí tenemos un cambio, una fuerza bastante al alza que pasó los últimos máximos y está confirmando quizás un retroceso para ir en compra nuevamente y formar una tendencia alcista. Llegó a una confluencia bastante cercana aquí, el precio cotizó en esta zona y después vino a cotizar nuevamente en esta zona en una hora. Dentro de estos días el precio subió, acá tuvo su retroceso, volvió a una zona importante y subió nuevamente. ¿Hasta dónde? Hasta una zona en donde también hay confluencia. El precio cotizó en esta zona, subió después de este impulso y vino a cotizar nuevamente en esta zona y subió nuevamente. Y aquí nosotros encontramos las confirmaciones, ¿ok? Ahí es donde nosotros deberíamos comprar. Y estas son las operativas más acertadas en ese sentido. Los retrocesos me complican mucho y podríamos operarlo así, pero no se sabe cuándo nosotros deberíamos ir en retroceso. Tendría que haber un cambio de estructura acá para ir en retroceso a una zona importante. Acá el precio no ha llegado todavía, ya estamos casi en el día correspondiente. El precio aún no ha llegado a esa zona. Puede llegar a esta zona y subir nuevamente después de este impulso. Puede llegar acá y subir nuevamente, o podría llegar el precio acá abajo fácilmente también y subir nuevamente. ¿Ya? Estos son dos puntos importantes para ir en compra en estos días que estamos a martes 21 de mayo. Yo entré en operativa acá a la alza, me equivoqué, se me fue en contra. Error bastante grave porque le puse dos operativas de $3 y tengo una cuenta chica y me equivoqué. ¿Por qué? Porque no me esperé a que el precio llegara a una zona de real confirmación, en ese sentido, que siga a la alza. Acá el precio ya mostró algo de cambio de tendencia, llegó, topó nuevamente allá arriba y bajó, llegó a una zona importante y siguió bajando. Entonces estamos creando un retroceso acá. Ya, bastante lento, pero se está formando un retroceso. Les quiero explicar lo último, que sería el cambio de tendencia. Tenemos una tendencia bajista en macro o en micro temporalidades, y en algún momento el precio puede lateralizar y empieza a formar una tendencia nueva. ¿Cómo me doy cuenta yo del cambio? El precio, ese es el último mínimo, y a esto nosotros le llamamos toma de liquidez. Mi último mínimo antes del cambio fueron estos dos, por ejemplo. Y acá mi tendencia estaba bajista. Mi último mínimo fue ese y ese. Y el último realmente es este, pero después del último hubo un impulso tan fuerte que rompió los otros dos máximos que están acá. O un máximo o dos máximos, no importa. Esos son máximos y el precio los rompe. Generó un nuevo impulso acá. Y acá está rompiendo los máximos anteriores. Y eso quiere decir que el precio a lo mejor se está yendo al alza. Y esa es nuestra forma de entender cuando hay un cambio de estructura. Y también tenemos quiebres. ¿Cuáles son los quiebres? Este es un quiebre. ¿Por qué? Porque seguimos la tendencia alcista. Este es un nuevo máximo, pero que el precio en algún momento vino a buscar una zona importante y siguió subiendo con un nuevo máximo. ¿Qué quiere decir? Que está quebrando la tendencia hacia el alza. Ahí hay un quiebre, acá hay otro quiebre, acá hay otro quiebre. Ok, se llaman break of structure, que está rompiendo la estructura, y acá tenemos un change of character, que está rompiendo el carácter o la característica que es la tendencia, ¿cierto? Un cambio de tendencia. De hecho tienen otros nombres que le podemos colocar acá, que yo le voy a explicar. Un choch, y este es un boss.
Acá hay un cambio de estructura y acá hay un quiebre de estructura. Acá hay otro quiebre, acá hay otro quiebre. Estamos en tendencia alcista. Acá en la tendencia alcista no necesitamos que hayan cambios acá de estructura en temporalidades pequeñas, pero netamente cuando el precio no viene tan fuerte bajista, pero si el precio viene fuerte con velas muy grandes y bien bonitas hacia abajo, igual hay que esperar que el precio haga un cambio en temporalidades menores en estas zonas. Ok, yo acá le estaba mostrando el gráfico de una hora. Dentro de este movimiento que fue al alza, dentro de esta hora, lo más probable es que hayan habido temporalidades de 5 minutos o 3 minutos en las cuales el precio hizo lo que yo les expliqué. Llegó, por ejemplo, a un mínimo, tuvo un cambio de estructura, volvió a retomar una zona importante y se fue al alza. ¿Dónde pudo haber un cambio de estructura? Por aquí en esta zona. ¿Dónde pudo haber, por ejemplo, una liquidez? Un poquito más abajo. Donde hizo un retroceso a un 80%, 70% a esta zona. Entonces ahí esa es nuestra confirmación. Puede haber un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque acá se está yendo a la baja fuertemente. Y para ir en contra de esa tendencia que está bajando, ese retroceso, tiene que haber un cambio de estructura también dentro de temporalidades más pequeñas. Si lo vemos en 5 minutos, acá tenemos nuestro último impulso, este es el último si no me equivoco. Acá abajo dejó mi último mínimo, fue roto, ese máximo fue roto, vino a ser roto, no, bueno, siguió ahí rompiendo hasta acá arriba, en algún momento vino a bajar, no superó este máximo al otro, quiere decir que todavía sigue bajando, y vino a buscar una zona comprometida de este impulso fuerte para ir en alza ahora. O sea, el precio vino a buscar ese order block que está acá abajo para los que conozcan el trading, o vino a buscar algún vacío con algún order block, lo tocó y se fue arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una confirmación para ir nuevamente al alza. ¿Por qué? Porque acá el precio iba bajando fuerte, tuvimos un impulso fuerte y a los días siguientes vino a buscar ese movimiento para ir nuevamente al alza. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, esos movimientos dentro de unas sesiones también. Ok, así que en un próximo video les voy a explicar lo que son las sesiones. Ahora quise mostrarles cómo se mueve el precio, cómo es la acción del precio, cómo se mueve el mercado en ese sentido, por lo menos el de divisa y el del oro. Espero les haya gustado. Yo sé que no soy tan ordenado para hacer algunos videos, es el primero que voy a explicar de esta manera, pero es lo más básico. Es bastante información la que yo les podría explicar, pero no se puede en tan pocos videos, así que de mi más profundo ser, espero les haya gustado. Los espero también ahí en los comentarios, en los me gusta y suscríbanse al canal también, porque este canal se va a tratar de trading y es una oportunidad que podemos tener todos desde cero para poder invertir, y espero que muchos la conozcan para que dejemos de estar trabajando 12 horas para alguien y realmente nosotros hacernos, por así decirlo, ricos y no a otra persona. Así que espero les haya gustado. Chao, chao, nos estamos viendo en un próximo video.